Gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Y bueno, vamos a abrir nuestra escritura allí en Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 5. Y mientras yo estoy compartiendo la palabra, Luisito va a estar trayendo ahí una obra de arte de lo que vamos a estar hablando. ¿Sabe usted que la fe es una obra de arte? Porque sabe que con la fe nosotros creamos. Con la fe nosotros empezamos a ver lo que aún no se ve. Entonces la fe es un arte que se tiene que plasmar en la vida del creyente. Y hoy, a través de ese arte que es la pintura, vamos a plasmar lo que hoy se va a estar compartiendo en este lugar. Espero que Luisito agarre la onda y no me vaya a dibujar una casita con un solecito. Si pueden traerle una silla para que se siente, puedes estar de espalda al público, no importa. El chiste es que se esté viendo tu dibujo. Muy bien, vamos a abrir nuestra escritura ahí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Es que no trajeron Biblia, ¿verdad? Pero ya está ahí. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Diga, leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscas ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Diga conmigo: hay profeta en casa. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuántas más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Esta es palabra del Señor. Amén.
Antes de iniciar con el tema, solamente quiero darles una breve explicación. Que la lepra se menciona varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se dice que Jesús sanó a personas afectadas con la lepra, y en el Antiguo Testamento se mencionaron algunas personas que padecieron esta enfermedad. En la antigüedad, la lepra era un término genérico para cualquier enfermedad que afectara particularmente la piel. Esto significa que es posible que las personas asociadas con la lepra en la Biblia padecieran una enfermedad de la piel referente a la que hoy conocemos como lepra. A pesar de esto, en las regiones donde se escribió la Biblia, quienes eran considerados leprosos eran vistos como pobres de la sociedad, sufrían el rechazo y eran mendigos que vivían al borde del camino. En la cultura de Jesús estaba prohibido que los rabinos tocaran a las personas consideradas impuras, lo que incluía a quienes padecían lepra. Cuando Jesús se encontró con personas afectadas por la lepra, lo hizo como un líder religioso con creciente autoridad y una considerable base de seguidores. Para muchos de la época habría sido algo vergonzoso que un líder tan influyente se detuviera a atender a una persona con lepra al borde del camino. Y bueno, hoy vamos a ver la historia de Naamán, sanado por la fe y la obediencia. Dice que él descendió y se sumergió. Dice que conforme la palabra del hombre de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero déjeme decirle en esta mañana que Dios sana y transforma cuando dejamos que el orgullo, cuando obedecemos su palabra y imponemos nuestra fe completamente en Él. Aquí podemos ver que Naamán se centra en el personaje que era considerado como una persona de autoridad, una persona de un rango alto. Era un jefe de jefes, tenía la autoridad de mando de aquel país. Y dice que él vestía sus uniformes como todo un caballero, como todo un general del ejército, como todo un comandante del ejército. Pero había un detalle que nadie alcanzaba a mirar, que dentro de ese uniforme tan elegante, dentro de ese personaje con esa autoridad, había un detalle que muchos no miraban, pero era que estaba lleno su cuerpo completamente de lepra. Y aquí vemos en la historia que la lepra solamente la podían recibir o adquirir aquellos que eran pobres en la sociedad, aquellos que eran mendigos, que no tenían la manera quizá de ser limpios, quizá de tener ropas limpias. Pero aquí estamos viendo a un hombre con autoridad, que aunque era rico, que aunque tenía ejército, que aunque tenía carros y caballos, por dentro estaba este detalle que no le dejaba continuar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que las personas que tenían lepra estaban a punto, o quizás a días, o quizás a meses de morir, porque la lepra no paraba. No había la medicina, no había los médicos que tenemos ahora, no había la ciencia. Pero este hombre escuchó a alguien que lo había observado. Escuchó a alguien que había visto que estaba trabajando en esa casa, que estaba sirviendo en esa casa, y era una simple sirvienta que conocía al Dios de Israel. Mire que nosotros tenemos a nuestro lado gente que conoce al Dios de Israel. Y mire que tenemos a nuestro lado gente que viene y nos confronta, y nos dice, y nos habla. Alguien que tenemos cerca, que vive con nosotros, que mira lo que hay dentro de nosotros. Dios sana y transforma cuando dejamos el orgullo, cuando obedecemos su palabra y cuando ponemos nuestra fe completamente en Él. Naamán no era creyente.
Naamán no era un hijo de Dios. Él tuvo que escuchar la voz de alguien que conocía al Dios de Israel. La verdadera sanidad no viene del poder, no viene del dinero, no viene de la oposición, sino de la fe y de la obediencia a Dios. Todos enfrentamos situaciones donde nuestros recursos no alcanzan. Tenemos enfermedades, tenemos problemas familiares, tenemos heridas emocionales, tenemos luchas espirituales. Naamán era poderoso por fuera, pero estaba destruido por dentro, porque él sabía, conocía, tenía el conocimiento claro de que él iba a morir. Y eso sucede con muchos de nosotros. Aparentamos estar bien, pero hay áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas. La historia de Naamán nos enseña que Dios puede restaurar completamente a quien decide humillarse y obedecer. Naamán era comandante del ejército de Siria. Era respetado, era victorioso, era influyente y era poderoso, mas sin embargo tenía lepra. Una joven israelita cautivada, dice, por el ejército, por las bandas, dice que empezó a hablarle que había alguien, que había un profeta, que había allá a lo lejos con alguien que él podía ir y que podía ser sanado. Y Naamán decide buscar su sanidad. Pero Naamán esperaba algo espectacular que sucediera cuando él llegara, porque estaba acostumbrado a que le rindieran honor. Estaba acostumbrado a que se le cuadraran cuando él pasara. Estaba acostumbrado a que todos le servían. Estaba acostumbrado a que cuando llegaba a su casa era el señor de la casa. Él esperaba algo espectacular, palabras impresionantes, un ritual poderoso, atención especial. Pero el profeta, como todo un siervo de Dios, le da una instrucción sencilla. Como dice el pastor: venga a la iglesia, cuate. Siéntese enfrente, mi cuate. Mi cuatachón les dice, ¿verdad? No pasa nada, usted nada más venga a la iglesia y ya. Muchas veces esperamos bomba, platillo y muchas cosas, ¿verdad? Por lo que somos, por lo que creemos que somos. Pero déjeme decirle que el siervo de Dios le da una instrucción sencilla: ve y lávate 7 veces en el Jordán. El problema no era el río, el problema era el orgullo de Naamán. La lepra de Naamán revela nuestras limitaciones. Naamán tenía dinero, tenía poder, reconocimiento, pero nada de esto podía curarlo. La lepra no solamente representa eso que pasa en nuestra carne, esa enfermedad, esos granos, esos puntos. No, hay áreas que dañan el corazón, como el orgullo, el enojo, la incredulidad, la dureza, la autosuficiencia. Yo puedo, yo no necesito que nadie me diga, yo no necesito que el pastor venga, yo puedo sola salir de esta situación. No puedes, porque vamos a necesitar a Dios en todos nuestros caminos, porque sin Dios no somos nada. El problema era el orgullo de Naamán, su orgullo, el enojo, la incredulidad, la dureza, la autosuficiencia. Y así como la lepra avanzaba lentamente, el pecado también destruye poco a poco la vida del hombre. Miren, nosotros como pastores, como siervos del Señor, que nos ha permitido estar al frente de esta congregación y de otras más, nosotros tenemos discernimiento. Es más, a veces ni siquiera necesitamos el discernimiento para mirarle a los ojos y decirle lo que está pasando, y decirle de qué está
cayendo. Como alguien dice, ¿verdad? ¿De qué lado masca la iguana? Nosotros sabemos. No necesitamos tanto discernimiento. Nosotros nos damos cuenta cuando está sucediendo a ese asunto, ese detalle, esa situación que le está llevando a perder su vida. Y estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de que el pecado le está consumiendo, porque poco a poco se ha ido adentrando a esos lugares donde le dan fama, donde le dan nombre, donde le dan quizás un rango. Poco a poco estamos adentrando a esos lugares donde se está perdiendo nuestra esencia, lo que nosotros somos delante de Dios. Dios le da una instrucción sencilla a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán. El problema es que estaba tocando el orgullo de Naamán. La lepra de Naamán revela nuestras limitaciones. La lepra representa el pecado oculto y las áreas dañadas del corazón. Ahí está el orgullo. Yo no puedo pedir perdón. Como yo, Virginia Martínez Ornelas, pidiendo perdón, pero si yo ni hice nada, yo no dije nada. Pues sí, el orgullo tiene que ser doblegado para que nosotros podamos ser libres, podamos ser limpios. Porque delante de la ropa que nosotros usamos, que nosotros traemos, puede haber un detalle. Miren, el camino de la camioneta a la oficina me pasó un detalle. Yo venía muy arregladita, ¿no? Mis zapatos, ¿a cuántos les ha pasado que guardan los zapatos y cuando los sacas se despedazan? Se le cae el tacón, se le cae la suela, se le cae el charol o la piel, se desbaratan. Y yo mis zapatos tenía 1 año que no me los ponía, bueno, casi 1 año. Y se le cayó una tapa. Y ahorita me lo tuvieron que pegar con cola loca porque venía yo. Dijo Marianita: ay, abuela, tú caminas sexy, así mira. Me pasó ese detalle y muchos de ustedes no se dieron cuenta, ni se dieron cuenta hasta ahorita que les estoy diciendo que traigo un pedazo de tape y que me lo pegaron con cola loca. Porque muchas veces sabemos ocultar lo que está pasando en nuestra vida. Pero mire que hay alguien a quien nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. Hay alguien que está siempre presente donde nosotros estamos cometiendo el pecado, donde nosotros estamos haciendo la aberración que a Dios no le gusta. Porque podemos decir que nadie nos ve, pero los ojos de Dios están presentes donde quiera que nosotros estamos. Está escuchando tus planes, tus proyectos. Está escuchando todo aquello que planeas que a Dios no le agrada. Mire que Naamán, cuando escuchó lo que aquella sirvienta le dijo a su ama, dice que inmediatamente él corrió porque él necesitaba ser curado. Él necesitaba quizás seguir ganando peleas, guerras. Él necesitaba seguir haciendo lo que le gustaba, porque él tenía clara una asignación. Y esa asignación le estaba permitiendo a él ser más poderoso. Él quería seguir luchando, pero eso no le permitía porque estaba enfermo de muerte. Así como la lepra avanza lentamente, el pecado también destruye poco a poco la vida del hombre. Hay heridas que no sanan. El dinero no te sana, la fama no te sana, la gente no te sana. Pero Dios puede hacerlo. La obediencia sencilla abre la puerta del milagro. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, porque Eliseo tenía claro, él conocía quién era Dios. Ni siquiera fue a postrarse, ni siquiera lo miró. Sabía que estaba ahí,
porque el profeta de Dios todo lo oye. Sabía que había llegado a la puerta de su casa porque dice que se oyeron carros y caballos. Pero Eliseo ni siquiera se dignó a salir, le mandó decir con su sirviente: ve y dile. Y eso le enojó a Naamán. Solamente le dijo: sumérgete en el río. Solamente eso es. Naamán se ofendió, porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, ¿sí o no? Muchas veces nosotros le ayudamos a Dios y le damos el plan y le damos el proyecto y le decimos: mira, Señor, quiero que me lo des así. Mira, yo lo quiero empacadito, yo lo quiero con moño, yo lo quiero azul, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Sí, pero Dios es tan bueno y que sí lo hace. Pero ¿qué detalle hay dentro de ti? ¿Cuál es el detalle que no te deja? Mira, Dios escucha nuestra oración, pero también está mirando nuestra acción. Y nuestras acciones hablan más fuerte que la oración. ¿Cómo es posible que nosotros oremos, lloremos, clamemos y digamos si estamos matando al prójimo? Si estamos sentados a la mesa devorándonos al prójimo, ¿usted cree que la oración va a ser escuchada? Dios la está escuchando, Dios la está oyendo, pero no va a ser respondida porque nuestra acción no va alineada a nuestra oración. Naamán se ofendió, pero el milagro no estaba en el agua. El milagro estaba en la obediencia. Cada vez que Naamán se sumergía, estaba venciendo el orgullo, estaba humillándose, estaba aprendiendo a confiar. Y en la séptima vez ocurrió el milagro. Yo me imagino la escena, porque sí me la imagino. Aquel hombre poderoso, quitarse su ropa. Ahí se descubrió delante de los que iban con él, de sus siervos, de sus soldados. Ahí descubrió el detalle que él traía, pero lo descubrió por la necesidad que también él tenía. Y dice que sus soldados se quedaron a las orillas del río, y cuando él se sumergía, yo me imagino que cada vez que salía decía: ya es menos, ya faltan 6, ya faltan 5, ya faltan 4. Yo me lo imagino, la emoción que había en su corazón, porque estaba seguro que iba a ser sanado, porque había obedecido. Cuando él sale enojado, sus soldados le dicen: no, mi señor, no te enojes, mira, solamente métete al río, no pasa nada. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, tenemos que acudir con personas a decirle: mira, solamente deja ese pecado, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Nosotros no vamos a anunciar con voz de bocina, no vamos a decir nada, solamente vence ese pecado, solamente obedece, sumérgete en el río de Dios para que seas sano, para que seas levantado, para que seas restaurado, para que Dios te ponga en lugar alto. Solamente obedece a Dios. Es lo único que tenemos que hacer, obedecer a Dios. Los soldados sabían que la palabra que había dado el profeta tenía poder. Lo conocían al profeta. Sabían quién era Eliseo. Sabían que él con la palabra podía provocar muchas cosas. Y en esta ocasión iba a provocar una sanidad. Dios muchas veces nos pide pasos sencillos, como perdonar, como obedecer, como esperar, como humillarnos, pero lo más importante, creer. Acuérdese, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible creerle a Dios lo que va a hacer. Y aunque parezcan simples palabras, ahí comienza la transformación. Naamán no solamente fue sanado físicamente, sino espiritualmente.
El mayor milagro no fue la piel limpia, el mayor milagro fue que Naamán reconoció al Dios verdadero. Pasó de ser hombre orgulloso a convertirse en un hombre agradecido y humilde. Dios no solamente quería sanar su cuerpo, también quería transformar su corazón. Dios no quiere darte solamente un milagro momentáneo, porque Dios no es de milagros momentáneos. Él lo que lo da eterno. Lo que Dios nos da permanece para siempre. Él quiere restaurar tu alma, quiere restaurar tu carácter, quiere restaurar tu fe. Pero lo que más Él quiere restaurar cuando hay esos detalles en tu vida es tu relación con Él. Lo más importante es la relación que podamos tener con el Padre, porque es la necesidad de nuestro espíritu. Nuestra carne no quiere nada, la carne solamente quiere placer. La carne solamente quiere comer. La carne solamente quiere divertirse, ¿sí o no? La carne solamente quiere hacer lo que le satisface, pero el espíritu tiene que sujetarse a Dios. Ahí entra tu alma, ahí entra tu carácter, ahí entra tu fe. Las 5 enfermedades de Naamán. El número 1, la lepra. ¿Qué simboliza la lepra? El pecado. Y no me digas que no es pecado la lepra, porque se acuerda de Aarón y su hermana, la hermana de Moisés. ¿Se acuerda que empezaron a murmurar de Moisés? Empezaron a murmurar del siervo de Dios. Empezaron a decirle, nosotros también podemos hablar con Dios. Mira, ¿a poco nada más esa flaca espíritu flautica anoréxica de la Josefina? ¿A poco nada más esa puede hablar con Dios? Yo también puedo. Y Dios me oye más y mejor que ella, porque yo cuando menos tengo lonja. Ay, sí. Muchas veces así estamos, nos comparamos. A mí la verdad, ya hablar de la palabra de Dios ya me da temor, porque ya oí a mis hijos y oiga, son unos eruditos de la palabra. Hijos de tigre pintito, pero estos son hijos de 2 tigres. Ya van superándonos ya, ¿verdad? Ahora sí les puedo decir, ¿verdad? Ya me puedo morir en paz. Ya están listos. Ayer estábamos en la reunión de allí del río. Tuvo Rocío la reunión de mujeres y se acercó una hermana y oró por mí, que era de aquí de Acuña, y ella ha seguido nuestro ministerio por años. Y me dice algo que me abrió así la mente, que me dice: pastora, lo que ustedes empezaron, miren el fruto que está dando aquí en Del Río. Mire, siéntanse orgullosos que lo que ustedes iniciaron ahí en Acuña ahora está acá en Del Río. Y mire, con la misma elegancia, y mire, con todo lo mejor para Dios. Imagínense, o sea, y eso me impactó, porque dije, sí es cierto, nosotros ya vamos de bajada y ellos van de subida. Y ahora me da nervio, me da temor hablar y irme a equivocar, porque me van a corregir los eruditos de la palabra, ¿verdad? Pero como quiera son mis hijos y me los arreglo. Pero hay que estar, ¿verdad? Naamán tenía, número 1, lepra, símbolo de pecado. Y la lepra destruía lentamente, así también el pecado contamina el alma. Déjalo entrar tantito. Deja entrar un comentario, poquito. Deja entrar un halago de una persona que no corresponde, poquito. Y al rato estás lleno de lepra. Solo Jesucristo puede limpiarnos completamente nuestra vida. Cuando las cosas no salieron como Naamán quería, se enojó. Él enojó. Porque muchas veces no queremos o no creemos, o pensamos que no es Dios el que está dando la instrucción, y nos enojamos, nos molestamos. Pero el enojo revela un corazón que quiere controlarlo todo.
Muchos podemos o perdemos, bendiciones por no controlar nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos geniosos hay aquí? El mal carácter, la impaciencia. Naamán quería un milagro rápido. Muchos queremos que Dios obre rápido en nuestro tiempo, a nuestra manera, y cuando nosotros decidimos y nosotros decimos cómo lo queremos y nos desesperamos. Muchas veces se han perdido bendiciones por nuestra impaciencia. Pero Dios trabaja procesos. Dios trabaja en procesos. La fe también debe esperar en nosotros, nos hace esperar. Hay procesos que nos hacen perder la calma, que nos hacen perder la visión, que nos hacen perder la fe, que nos hacen perder el momento, el tiempo. Hay procesos que nos duelen, hay procesos que no nos dejan avanzar. Pero déjeme decirle que cada proceso en nuestra vida, cada proceso es necesario, es importante. No podemos hacerlo a un lado, porque sin esos procesos nosotros no podemos crecer, nosotros no podemos avanzar. Esos procesos nos hacen perder muchas veces de vista lo que ya tenemos ganado. Mire, yo el mes pasado estuve en un momento, en un proceso muy difícil de que gracias a Dios por la vida de mi licenciado Alberto, que me ayudó y no mucho porque me reprobaron también por lo que me ayudó, ¿verdad? Pero me animó. Pero yo tenía una situación en un examen, ya lo compartí con algunas personas. Era el último examen de mis prácticas profesionales de 6 meses. Y me habían reprobado ya 3 veces y por ese examen tenía que volver a hacer mi práctica profesional. Pero yo ya me había acabado las 3 oportunidades. Entonces ya no había nada que hacer. Y estaba en el proceso de que o lloraba, oraba, o me cortaban las venas. Porque, oiga, por lo que luché 4 años para recibir mi título profesional, se me estaba yendo por un examen que no le encontraba el error. No sabía ni por dónde. Y la asesora que me tocó era una chucha, perdónenme, ¿verdad? Por la palabra chucha, pero era una chucha. Y decía Beto, decía, mamá, es que ni en mi carrera que estoy estudiando, su maestría, he tenido una maestra como usted. Bien profesional, pero bien estricta. Y nos decía, señores abogados, no voy a permitir mala ortografía, no voy a permitir que les falte un punto, no voy a permitir un acento, no voy a permitir ni un error en su examen. Y nos reprobó. La mayoría estábamos reprobados y yo ahí estaba reprobada. Y le pedí ya en el último examen, en la última oportunidad, le pedí ayuda a Beto y le dije, hijo, por favor ayúdame, no lo encuentro. Él me hizo encontrar el error. Mamá, es que usted aquí tiene una cosa y acá dice otra, usted acá tiene un documento y acá es otro. Y empezamos ahí a ver, y es que yo recuerdo que la asesora me decía, teníamos un portafolio de evidencias y en el portafolio de evidencias teníamos que subir ya los resultados finales y corregidos. Y yo recuerdo que cuando presenté ese examen, me dijo, corrígelo y el corregido súbelo a tu portafolio. Y así le hice. Entonces el examen que la maestra me estaba calificando era el que había hecho yo, que tenía errores, y el del portafolio era el corregido. Entonces no compaginaban y por eso me estaba reprobando. Y no encontraba yo el error porque ya no veía más allá. Estaba en un proceso donde ya no ves más allá de tus narices. Ya no ves si es azul, es blanco, es morado. Ya no sabes nada. Y yo estaba encerrada, orando, llorando y corrigiendo. Y ya le hablé a Beto y le dije, mira, hijo, esto y esto y esto. Y ya me hizo ver, ¿verdad?, dónde estaba el examen. Y ya me dijo, corrígale aquí, póngale acá y todo. Y así como me lo mandó él, ¿verdad? Dije, ya, corregido. Lo subí, reprobada. Reprobada.
Mandamos una incidencia a la mesa de ayuda, los que habíamos reprobado otra vez la última oportunidad, y pedimos que nos dieran la última. Nos dijeron, tienen 2 horas para subir la última, y ahí ya machaca. Híjole, no, hombre. ¿Sabe cuál era el error? Una mayúscula, una letra mayúscula que no iba ahí. Pero no la pude ver, no la alcancé a ver. Y era solamente una letra mayúscula que no iba en ese lugar. Y pues así se fue mi examen, el último, el final, corregido, aumentado y todo lo que usted quiera. Hasta le puse florecitas, le mandé 1000 bendiciones a la maestra y le dije, Dios la va a ayudar, Dios la va a bendecir. Y total que me pasó. Y me dijo, pero hay un punto negro aquí. Hay ese puntito de que yo no sé nada. Si en la SEP te lo regresan es tu problema, tú sabes lo que haces. Dije, no, hombre, ya pasándola a ella, lo de la SEP, dije, ya no pasa nada, ¿verdad? Ahorita estoy en el trámite de validación. Ahorita estoy ya en el punto, son 8 puntos, ya voy en el punto 7, ya pasé lo principal. Ya estoy esperando mi certificado. Y la semana que entra me voy a recibir mi título. Estoy bien contenta por eso. Estoy bien contenta por eso, porque fue un proceso, ¿verdad? Que sufrí, me angustié, ¿verdad? Estuvo como dicen, ¿verdad? Tan difícil, o sea, fue algo tan, ¿cómo les puedo decir? Desgastante, que cuando ya terminé, dije, ya no quiero saber nada. Hasta aquí se acabó mi estudio, hasta aquí, ¿a quién me lo manda a mí andarme metiendo en cosas que, para qué me va a servir y que bla, 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 bla? Y luego me dice el pastor, oye, ¿no vas a estudiar inglés? Le dije, ahorita quiero aprenderme el totonaque, quiero aprenderme ya bien lo que estoy en el español. Digo, porque de veras fue algo bien frustrante. Fue un proceso que no me dejaba avanzar. Fue un proceso que viví, pero ¿sabe qué me hizo ser? Mucho mejor en mi manera de observar, en mi manera de trabajar, mis trabajos limpios, ordenados, y ahora ya puedo yo fácilmente redactar y hacer escritos donde no pueden llevar ningún error, porque ya aprendí. Hace poco estaba viendo, me salgo del tema, hace poco estaba viendo ahí en las redes sociales lo que escribe ahí una candidata que anda ahí de candidata. Y dije, Padre de la gloria, dijo la hermana Tere, esa ortografía tiene esta señora que anda de candidata a diputada. Esta ortografía, con eso nos están mandando un mensaje de que ¿qué? Pues de que no va a ganar nada. Yo creo ni en su casa, ¿verdad? O sea, una ortografía pésima. Y para nosotros salir adelante también tenemos, por favor, hermanas, yo siempre las ando corrigiendo y perdónenme, pero escriban bien. Escriban bien y por favor no se pongan tantos filtros, aprovecho. El enojo revela el corazón que quiere controlarlo todo. Y ahí estaba enojado Naamán, pero obedeció. Muchos perdemos bendiciones por no controlar nuestro carácter, ¿verdad? Ahí está la impaciencia. Naamán quería un milagro rápido, lo quería en su tiempo, lo quería a su manera y lo quería cuando él decidiera. Pero Dios trabaja esos procesos. La fe también sabe esperar. Y también entra la incredulidad. Naamán quería el milagro, pero todavía no conocía verdaderamente a Dios. ¿Y sabe qué? Lo escuchó nada más de oídos. Lo escuchó nada más por lo que la sirvienta decía, ve con el profeta y él va a ser sano. Ve con el profeta. Muchos vienen dependiendo de la fe de otros, ¿sí o no? De la fe del pastor, de la fe de la iglesia, de la fe de la familia, de la fe de los demás. Muchos dependen de nosotros. Ustedes, yo sé que muchos de ustedes tienen familia, hijos, esposo o esposa o padres o hermanos que no asisten a la iglesia, que no han creído, que no han venido a ese conocimiento, pero que cuando se enferman inmediatamente le hablen, mi hija, ora por mí. Inmediatamente, puedes ayudarme, ayuna por mí. Órale a Dios, yo sé que Dios te escucha, porque muchos viven y dependen de la fe de otros.
pero Dios quiere una relación personal contigo. No vivas de la fe ajena. Qué bonito es creerle a Dios nosotros. Qué bonito es cuando Dios responde nuestra petición y vemos el milagro. Qué bonito es cuando nosotros abrazamos las bendiciones, pero porque oramos, porque creímos y porque Dios nos las dio personalmente a nosotros. ¿No le da gusto eso? Que cuando usted tiene una relación con Dios, usted puede acceder fácilmente a todas las bendiciones. Porque lo de Dios viene en combo completo. Trae refresco, trae papas, y si quiere cebollas, y si quiere la ketchup, y si quiere, todo viene junto. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, Él viene con añadiduras. Él viene con muchas cosas más para nosotros. No viva de la fe ajena, créale a Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, así como Naamán, viene la soberbia. Naamán despreciaba el Jordán porque dice que había mejores ríos en Siria. El orgullo le impedía recibir el milagro. Y muchas veces Dios permite procesos para quebrantar nuestra soberbia y enseñarnos dependencia totalmente de Él. ¿Cuántos son codependientes de alguien? Que dependen totalmente de alguien. Mira, por favor, ve, paga tú. Por favor, ve tú al banco. Por favor, ve, arregla tú eso con los de la luz. Ve tú, hazlo. Son codependientes. O sea, dependen totalmente de otros. Y no sabemos hacer muchas cosas. Mire, mi mamá, que hoy, gracias a Dios, le está regalando al Señor un año más de vida, o cumple hoy 89 años. Y usted la ve más fresca que una lechuga. Es más, a mí me duele la rodilla y a ella no. Y mi mamá era dependiente totalmente de mi papá. Totalmente en todo. Mi mamá nunca pagaba un recibo de agua, un recibo de luz, un recibo de teléfono. Nunca sabía de las escrituras, nunca sabía del predial, nada. Pero nada. Mi papá iba al mandado, le decían mandilón, pero es que mi papá era bien bueno. Era bien bueno mi papá. Y muchos papás aquí son bien buenos, no son mandilones. Cuando se muere mi papá, mi mamá no sabía hacer nada. Y ahora decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Gracias a Dios que tiene 5 hijas mujeres, que somos bien aventadas y bien buenas para todo, que las sacamos adelante y le ayudamos en todo. Pero qué difícil es depender de otras personas para tu vida. Pero qué difícil más es depender de la vida espiritual de otros. Mire, el pastor tiene una familia grande, 4 hijos, 4 nueras, 7 nietos. Y yo lo oigo en las mañanas, ¿verdad? Cómo los empieza a numerar, cómo los empieza a nombrar y cómo les habla con cariño. Señor, te pido por el negrito, Señor, por el flaquito. Señor, te pido por Pablito, por el gordito, Señor. Ya oro por eso. Por eso se desgarra, se rompen las vestiduras por esos 4. Porque se derrama ahí, ¿verdad? La presencia, y se pelea con el diablo, y bueno, hace 1000 cosas ahí cuando ora por ellos. Pero cuando empieza a orar, bueno, y también ora por las nietas, ¿verdad? Por las nueras, perdón. Mira, Señor, que no sean tan feas, que no maltraten a mis hijos. Mira, Señor, que les hagan de comer, que le laven su ropa. Las bendice. Y luego, pero cuando entra con los nietos, Padre Santo, de acá le sale el grito, el gemir. Señor, por mi negrita de Etiopía, por Milka. Señor, por mis patas de polvorón, por Samantha. Señor, por mi negrita de charol, por Natalia. Así le habla a Dios, sí es cierto. Por mi jefe, Señor, porque Él va a ser el que va a ser mi sucesor. Y empieza a orar por Mateo. Pero por Mateo dura como 5 horas, yo creo. Pues el gordito se enoja, ¿verdad? Porque lo está preparando el Señor. Y luego empieza a orar por la china, que es un amor. Esa niña es toda ternura. Y luego por la otra,
que es una trabancada que se parece a mí, dicen, yo no sé. Y el jefecito chiquito, el jefe en pañales, le dicen, que es alemán, que es suizo, que empieza a orar y a romper maldiciones, y empieza, ¿verdad? Y yo lo oigo, y yo veo cómo dependemos espiritualmente de Él. Y eso es bíblico, porque es el sacerdote de la casa, es el papá. Yo me relajo, yo me acuesto y yo lo oigo que se está peleando con el diablo y que tú peleate, tú sí, dile, dale duro, porque Él es el que tiene que pelear por mí. Él se la buscó, ¿no? Él tiene que pelear por mí y tiene que pelear por nuestras generaciones. Yo por lo único que oro por Él es para que en las noches, cuando tenga sus pesadillas, no me vaya a dar un mal golpe y ahí pues no vaya yo a amanecer. Porque de repente va en caballo, de repente anda matando serpientes, de repente anda, no, mil cosas en los sueños, se anda peleando con mil diablos. Y yo nada más digo, Señor, guarda mi vida, yo no quiero morir aquí, por favor. Esa es mi oración de todas las noches. Lo extraño como quiera, ¿verdad? Lo extraño como quiera, que no esté ahí con sus pesadillas, pero eso hace la vida más, ¿verdad? Más agradable, ¿verdad? Es la ketchup, ¿verdad? De la hamburguesa. Pero déjeme decirle que nosotros dependemos espiritualmente de Él. Y nosotros verdaderamente estamos cubiertos por Él. Pero déjeme decirle algo importante que a lo mejor usted no lo ha contemplado, o a lo mejor su mente no lo ha alcanzado a ver. Pero usted depende espiritualmente también de Él. Y yo lo he visto llorar. Y yo lo he visto entristecerse. Y yo lo he visto cómo ha estado en su cuarto encerrado. Dicen ahora, ¿verdad? Con una depresión espiritual. Yo lo veo que se deprime. Y yo, ¿sabe qué? A veces me enojo y entro y le digo, Sergio, ¿no vale la pena? ¿No vale la pena que tú estés así llorando por esa persona? Mira, tú aquí llorando, gritándole a Dios, y él tingolilingo allá por el mundo. ¿No vale la pena, Sergio? Y él dice, es que no conoces mi corazón de pastor. Tú no sabes lo que es tener un corazón de pastor. Porque lo que Dios le ha entregado, Él la tiene que cuidar. Lo que Dios le ha entregado, Él un día lo va a presentar delante del Padre. ¿Y sabe cómo lo tiene que presentar? Como Dios quiere, porque es una creación de Dios. Y cuando Dios lo creó para que estuviera en este mundo, pero para que regresara a la creación, a lo de Dios, no para que se perdiera en el mundo. Por eso tenga en cuenta esto: si usted está aquí, es porque Dios tiene misericordia de usted. Es porque su amor y su misericordia no se ha terminado. Porque así como Dios nos ve como hijos, Él no quiere que nos perdamos. Muchos de nosotros traemos nuestros detalles bien guardados abajo de la vestidura. Muchos de nosotros ocultamos muy bien lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, lo ocultamos muy bien. Pero delante de Dios nada hay oculto. Y va a llegar el momento en que vamos a ser descubiertos, en que nos vamos a presentar delante de Dios. A mí eso me da mucho temor, porque digo yo, Señor, me vas a presentar delante de delante de los apóstoles, delante de todos los profetas, delante de todos los seres vivientes, delante de todo lo que hay ahí en los cielos. Me vas a presentar abiertamente y vas a mostrar tanto lo bueno como lo malo que hice aquí en la tierra. Eso me da temor, porque mi mayor deseo y con lo que yo sueño es con ese encuentro que voy a tener con Jesús. Y por eso, por lo malo que yo he hecho en esta tierra, no puedo llegar a verlo. Imagínense el dolor de Moisés, cuando Dios, el Padre, Jehová, el gran yo soy, lo sube a las alturas de aquel monte y le dice: Moisés, solamente vas a ver la tierra prometida, porque no vas a entrar. Lo que le prometió, aquello por lo que luchó Moisés 40 años, no lo vio, porque había enojo en su corazón, porque Dios seguía perdonando al pueblo de Israel.
porque Dios seguía perdonándolos. Había enojo, había tristeza, había decepción en el corazón de Moisés. Y antes de que otra cosa pasara, Dios se lo llevó. Imagínense el dolor, la tristeza de no contemplar lo prometido, solamente porque hay algo, ese detalle que no te deja avanzar, que no te deja llegar al propósito. Por ese detalle que te ha hecho que pierdas las bendiciones, por ese detalle que te ha apartado de la bendición de Dios, por lo que has hablado, por lo que has pensado, por lo que has actuado. Imagínense, Naamán descubrió que el poder que él tenía no bastaba, que el dinero que él tenía no bastaba, que el prestigio que tenía no era lo que le iba a salvar. Y cuando la sanidad llegó, él se humilló, él obedeció y él creyó. Con esta palabra, queridos hermanos, yo pienso, ¿verdad?, en mi sentir, porque es lo que Dios me hizo ver y lo que Dios me hizo sentir, que antes de que se termine la última palabra que voy a dar, ya debe de haber gente aquí postrada, tirada en el altar, pidiéndole a Dios que lo humille, pidiéndole a Dios que lo perdone, pidiéndole a Dios que descubra ese pecado. Porque mire, si usted no se descubre aquí delante de Dios, el diablo es miserable. El diablo no tiene misericordia. El diablo hace su trabajo muy bien con los cristianos, con los hijos de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo va a avergonzar en público. Dios lo va a hacer aquí en secreto, pero Satanás lo va a avergonzar en público. Las redes sociales son una arma tremenda de Satanás, porque está destruyendo vidas, está destruyendo integridad de las personas, está destruyendo profesionistas, está destruyendo gente que realmente hace las cosas, a lo mejor algo bien, algo mal, no sé, pero las redes sociales los están acabando porque los están evidenciando públicamente. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no venimos y nos postramos delante de Dios y le decimos: Señor, por favor, límpiame este detalle que traigo adentro, que está carcomiendo mi corazón, que está acabando con mi espíritu, con mi alma, con mi carne. Por favor, Señor, límpiame. Él se humilló, él obedeció, él creyó. Hoy Dios sigue sanando y transformando vidas. Quizá tu milagro no va a comenzar con algo espectacular. Quizás va a iniciar con algo bien sencillo, como es la obediencia. Por eso hoy te hace un llamado. Necesitas sanar tu corazón. Necesitas dejar el orgullo. Necesitas volver a creer, a aprender, a esperar y a obedecer aunque no entienda nada. Porque muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos el proceso, muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque está permitiendo. No nos damos cuenta, pero es el pecado el que está destruyendo nuestra alma. Es la lepra que ha venido a enfermar nuestro cuerpo. Es la lepra de la desobediencia. Es la lepra del pecado que ha venido a enfermarnos. Pero déjeme decirle que Dios sigue obrando hoy. Dios quiere que vengas y te acerques a Él. Y Él no quiere que te vayas a buscar un río para que te zambullas. Dios no quiere que hagas algo espectacular, algo que sea visto por la gente. Dios lo único que quiere es que te humilles delante de Él. Naamán salió limpio del río Jordán. Naamán salió limpio porque obedeció. Naamán salió limpio porque pudo restaurar completamente su vida. Naamán decidió que era el tiempo para ser sanado. Mire, la Biblia es bien clara. Y dice él, dice que aquí en la Biblia dice, ahí en el mismo capítulo, en el verso 16,
3:15, dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se pusieron delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Mire que por ese hombre muchos vinieron al conocimiento de Dios. Mire que por el arrepentimiento de ese comandante, que tenía posición, que tenía autoridad, que tenía dinero, que tenía prestigio, vino él a ser bendición para otros. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y mire, fíjese lo que pasa con él, porque ahora él tiene un encuentro personal con Dios, pero un encuentro real y verdadero. Mire lo que le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, le dice el profeta, porque él le llevaba regalos. Le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y él se fue. Él ya no quería ofender a Dios. Él tuvo un encuentro personal con el creador del cielo y de la tierra. Reconoció que era el único que podía sanarlo y podía restaurarlo. Reconoció que fuera de él no había otro Dios. Pero él tenía un trabajo. Recuerde que era el comandante en jefe del rey, y el rey adoraba a otros dioses. Y le dice: solo te ruego, profeta, que Jehová me perdone si yo entro a ese templo, por mi trabajo, por mi responsabilidad, porque yo soy el segundo del rey. Que no me lo tome en cuenta. Mire qué tremendo lo que puede hacer una persona cuando verdaderamente quiere estar bien delante de Dios. Ya basta de excusas. Ya basta de estarle diciendo a Dios: es que yo no puedo, es que yo qué soy. Mira, Dios te quiere enterito. Dios te quiere completo. Dios quiere que realmente entregues tu corazón, tu alma y tu espíritu. Dios quiere que esos detalles que hay dentro de ti hoy vengan a ser curados. Deja que el Señor sane esa lepra. Deja que el Señor sane ese pecado. Deja que el Señor te restaure, te levante y te haga una nueva persona.